Ay, aleluya, gloria al Señor. Vamos a predicar, hermano, la palabra de Dios. Mateo, capítulo 13. El tema es ceguera espiritual. El tema es ceguera espiritual. Es Mateo capítulo 13, versos 10 al 17. Y dice así en el nombre de Jesucristo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense, los discípulos le preguntaron al Señor por qué les hablaba de esa manera, en parábolas. La parábola es una verdad escondida. Él respondiendo le dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ceguera espiritual. Aunque les hablen, no van a entender, no van a oír ni entender. Y aunque vean, no van a ver, porque están cegados sus ojos. El Dios de este siglo cegó los ojos de los incrédulos, para que no resplandezca la gloria de la luz de Cristo, de la faz de Cristo. Aleluya. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Aunque oigan, no va a haber entendimiento, y aunque vean, no van a percibirse de las cosas espirituales que solamente a unos cuantos los está dado el dar, el que entiendan y que vean. Sí, de ahí se deriva que hay mucha gente que está sin ver las cosas espirituales. ¿Por qué? Dice el verso 15. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, o sea que no alcanzan a captar la realidad de la palabra de Dios. Y han cerrado sus ojos, o sea que es algo voluntario. Se cierran para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Tú eres bienaventurado, tú eres bienaventurada, porque tus ojos ven y tus oídos oyeron la palabra de Dios. Entonces, eres bienaventurada, bienaventurado. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué privilegio tan grande tenemos ahora, hermano, de ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y en las vidas de la gente. Sí, y estamos oyendo el tremendo poder de Dios en nuestras vidas y lo que está haciendo Dios en toda la gente que está abriendo su corazón al mensaje evangélico, al mensaje de vida, al mensaje de vida eterna. Aleluya. Somos bienaventurados porque tus ojos ven y tus oídos oyen. Aquellos profetas profetizaron de este tiempo. No era para ellos, era para nosotros. Ellos desearon ver lo que estaban profetizando. No lo alcanzaron a ver, pero nosotros debemos aprovechar esa misericordia, esa bendición, ese velo quitado de nuestros ojos para poder ver y entender el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Aleluya. Sigamos adelante, hermano. 15:10. Dice así, de Mateo también. Dice el 20. Y llamando así a la multitud, les dijo: oigan y entiendan. Oíd y entended, pues. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cuántos fariseos hay en este tiempo que se ofenden cuando escuchan
una palabra dura. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oigan esto, hay plantas que el Padre no plantó para salvación. Esas plantas van a ser desarraigadas, es decir, van a ser arrancadas. Y les dice verso 14, déjenlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué está diciéndoles Jesús esto? Porque le dijeron a Jesús, los escribas y fariseos que había en Jerusalén, que por qué los discípulos de Jesús quebrantaban la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Es que tenían unas tradiciones que no tenían nada que ver con el propósito de Dios en las vidas. Ellos, los fariseos, anulaban los mandamientos de Dios por causa de las tradiciones y de las ideas propias de ellos. Los creyentes de hoy deben de estar sobre aviso para que no anulen la palabra de Dios debido a la tradición, a los conceptos populares o a las normas culturales que estén de moda. El hacerlo es caer en ese pecado de los fariseos y de los dirigentes judíos. O sea que muchos tienen algunas tradiciones y que nos ponen en lugar de la palabra de Dios, porque suponen, deducen que es de esa manera, invalidando la palabra de Dios, pero no es lo que Dios quiere, porque cuando se llegue a ese término, viene a pasar que la gente deja de buscar a Dios de todo corazón. Pues sí, sino que sí, el 14 y 16. El 15, perdón, dice, respondiendo, pero le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también ustedes están sin entendimiento, no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Te contamina cuando tú mientes, cuando tú gritas, cuando tú insultas, cuando tú menosprecias. Eso es realmente lo que contamina tu vida, sí, no lo que comes, sino lo que sale de tu corazón, sí, pensamientos malos, pensamientos de derrota, de tristeza, de maldad, de matar, de adulterio, de fornicación. Los pensamientos es lo que contaminan. Habla de robo, de los falsos testimonios, de las blasfemias. Todas esas cosas contaminan a la gente, pero no el comer con las manos sin lavar, ¿sí? Entonces, qué tremendo es esto, porque dice el Señor, les dice hipócritas a los fariseos. Dice, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hay gentes, creo, sin temor a equivocarme, hay gente que guardan las doctrinas y los mandamientos del hombre antes que los mandamientos y la doctrina del Señor. Aleluya. 23, 25, ahí mismo en Mateo 23, 25, dice, hay un juicio aquí, no es un juicio. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, hablando de los fariseos, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Esto era una limpieza externa, pero Dios le interesa más lo externa, Dios le interesa más lo interno, porque ¿qué se ganaban con limpiar lo de afuera? Porque querían
que la gente los mira limpios, pero ¿qué hay por dentro? Y eso hay mucho, hay mucha gente que habla bonito, que predica bonito, pero por dentro están corrompidos, por dentro están corrompidos, y eso es lo que no quiere el Señor, ¿sí? Por eso dice hay, y ese hay es un juicio, y les dice que aparte que son hipócritas, dice que son ciegos. Dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Por eso cuando llegó la palabra a tu vida, primero llegó a tu espíritu, y tu espíritu nació de nuevo. No así es la carne, no así el alma, pero estás en el proceso, estamos en el proceso. Somos piedras procesadas de parte de Dios. Sí. Bien, vamos a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Capítulo 3, verso 12 al 15. Dice así. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea que un día iba a morir Moisés, pero cuando no pusieran su vista en lo terrenal, nuestra mirada debe estar en lo celestial, no en lo terrenal. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos se embotaron, o sea, se volvieron ciegos, pues, con un propósito bien definido para que tú y entráramos a la del Señor. El entendimiento de Dios está embotado hasta hoy día. Y aunque lean el antiguo pacto, o sea, la Biblia, no pueden ver. Les queda el mismo velo no descubierto. ¿Cuándo se les va a quitar? Cuando Cristo se los quite. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ve mucho a Moisés, o sea, es el Pentateuco, es la Torah que les dicen. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, ceguera espiritual, ceguera espiritual. Veamos ahí mismo en el 4.1, ¿no? Ahí sin moverte tanto, es 4.1 al 6, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea que no tenía nada de qué avergonzarse. Ese ministerio se lo dio Dios a Pablo y los demás, por la misericordia de Dios. Ellos no desmayaban. Antes ellos renunciaron al oculto y lo vergonzoso, o sea, lo confesaron y se apartaron de eso. No andaban con astucia, no alteraban la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. O sea, lo que piensas de aquel pastor, lo que crees de ese pastor, en la conciencia de ellos, tú puedes ser aprobado. Sí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿eh? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y bien, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, aunque les prediques y les des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, no van a entender. Porque aquí habla de que se pierden, o bien perdidos, o están perdidos, se van a perder. Pero está aún encubierto, no lo entienden. Entre los que se pierden está encubierto, fíjense bien, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales está encubierto. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué?
para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, lo que estamos hablando hace un poquito. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ceguera espiritual. ¿Quién lo cegó? Aquí dice que es el enemigo, ¿sí? El Dios del siglo es Satanás. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No tenemos que predicarnos. Yo soy esto otro. No. Predicamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Parafraseándola, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en tu corazón para que fueras iluminado del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Sabemos bien, hermano, el Dios que de este siglo es Satanás, que ejerce poder sobre gran parte de la actividad del mundo actual. Sin embargo, su gobierno es temporal y condicional. Tiene un tiempo definido. Él sigue obrando solo porque Dios se lo permite hasta el fin de la historia. Pero un día se va a terminar esto. Los que no se someten a Jesucristo permanecen bajo la influencia de Satanás. Él les ciega los ojos a la verdad y a la gloria del Evangelio para que no sean salvos. La solución a esa funesta situación es atar su actividad mediante la intercesión y la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu, a fin de que las personas oigan, entiendan y decidan si creer o no. Entonces, quien no se somete al Señor, aleluya, ¿qué pasa? Está sometido a otro que no es Jesucristo. Vamos adelante. Efesios capítulo 4. Efesios. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Dios dice que va a traer bendición para tu vida, bueno, quien quiera que seas. Aleluya, aleluya. No te preocupes. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, hermano? Aleluya. No te preocupes, el Señor está contigo, te está fortaleciendo. No sé para qué es esta palabra, recíbela. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 4, 17 al 19 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que ya no ven la realidad espiritual que Dios quiere que vean. Se les entenebreció o se les oscureció el entendimiento. Y eso están ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, vino a ser ignorantes sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, y lo estamos viendo, hermano. La gente tiene hambre, pero no de Dios. Tiene sed, pero no de escuchar la palabra de Dios. Lo hemos visto en estos últimos días. Ávidos de parrandearse, ávidos de emborracharse, ávidos, como dice aquí, con avidez, toda clase de impurezas. Será una lista muy larga de todo lo que se está realizando en todo el mundo. Tienes que tener avidez en tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Que esa palabra te nutre, te fortalece, te da vida, te da fuerzas. Porque tú tienes el entendimiento lleno de luz. Y está lleno de luz porque la palabra es luz. Y la palabra es vida. Aleluya. Bendito Dios.
Por eso, ama la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios. Si el Señor te habló o te está hablando a tu corazón, atesórala, guárdala en tu corazón. Dice, esta palabra es para mí, esta palabra es para mí, es mía, es para mí. Yo no sé si es para alguien más, pero esta es mía. Yo la tomo y yo la creo en el nombre de Jesucristo. Porque por fe andamos, hermano, no por vista. Y tú sabes que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y entra a tu corazón, a través de tu oído, entra a tu corazón, baja tu alma y tu alma se fortalece. Y te da vida el Señor. Veamos segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Dice así. Dice aquí que somos partícipes de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia es el Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Pues, por misericordia el Señor te llamó, debes de valorar ese llamamiento que Dios ha hecho en tu vida. Aférrate a Dios, aférrate a su palabra, aférrate a sus promesas, aférrate a su Espíritu Santo. Dice 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay promesas, Dios te ha hecho promesas a tu vida. Recuérdaselas a Dios, no porque Él tenga mala memoria, sino para que tu fe se afirme en esa promesa que Dios te dio. Porque entonces si la crees y la tienes atesorada en tu corazón, si el Señor, tú me dijiste esto y tu palabra dice que esto es para mí, entonces dile, Señor, tengo tu promesa en mi corazón. 5 dice, ustedes también pongan toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ya que tienes fe, añádele virtud, y a esa virtud añádele conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Son 7 cosas, hermano. Es necesario que las reflexiones y las vuelvas a repetir y creas, hermano. Creas con todo tu corazón que haciendo estas cosas va a haber mucha bendición, porque aquí lo dice el Señor, fíjate bien. Porque si estas cosas, ¿cuáles? Estas 7 cosas están en ti y abundan en ti, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien. Pedro enumera las virtudes que debe cultivar un creyente para que sea espiritualmente vencedor y productivo delante de Dios. ¿Estás produciendo en el Señor? ¿Qué estás produciendo en el Señor? Fíjate bien. Para que sea espiritualmente vencedor y productivo delante de Dios, la amonestación, poniendo toda la diligencia, demuestra que los creyentes deben participar activamente en su crecimiento en Cristo. Los que se convierten a Cristo deben esforzarse de inmediato por añadir a su fe esas 7 cualidades. Notes que las características piadosas no se desarrollan automáticamente ni sin el esfuerzo diligente del creyente por cultivarlas. No se desarrollan automáticamente sin que haya esfuerzo. Tienes que ser diligente, tienes que esforzarte diligentemente por cultivar estas cosas. Vuelvo a repetir otra vez. Fíjate bien.
añade a tu fe, ya tiene la fe, sí, conocimiento propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, o sea, a tus hermanos, y al afecto fraternal, amor. Empieza con fe y termina con amor. De los 9 dones del Espíritu Santo de Dios. Porque si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recalco esto, tienes que llevar fruto delante de Dios. Tienes que tener frutos. Tienes que tener frutos de justicia. Porque mira lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Otra vez. Pero el que no tiene estas cosas, estas 7 cualidades, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire la ceguera espiritual. Si no hay estas cosas, el Señor está, a través de su palabra, a través de Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro está diciéndole que son ciegos aquellos que no tienen estas cosas. Su vista es muy corta. ¿Por qué? Porque se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que si no agradeces al Señor haciendo estas cosas, es que se te olvidó o se te está olvidando que Él te purificó de todos los pecados que cometiste antes y después de Cristo. Necesitas tener estas cosas, hermano. Aleluya. Veamos una última cita. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Acompáñenme, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Dice: hermanos, no os escribo un nuevo mandamiento. Porque es lo mismo, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ya está cerca la luz verdadera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Quién puede caminar cuando hay tinieblas? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? O habrá, más bien, gente, hermanos, que no aman a su hermano. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Tiene el nombre de que es hermano. Tiene el nombre que vive, pero está muerto. Está en tinieblas y camina en tinieblas. Está ciego completamente. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va. Está la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tienes que amar a tu hermano. Para que tú estés en luz y tengas buena vista, buena visión espiritual, tienes que amar a tu hermano. ¿Sí? Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Recalco otra vez. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Te pregunto, hermano, que me escuches. ¿Amas a tu hermano? ¿O no amas a tu hermano? Si en verdad tus ojos ven, es que amas a tus hermanos y hay comunión unos con otros. Porque si no amas a tu hermano, estás en tinieblas y estás ciego. Dice el Señor que habla del colirio.
compra mi colirio para que pongas en tus ojos, ¿sí? Y que puedas ver. Entonces, es necesario, ¿no? Que tengamos buena visión, ¿sí? Buena visión, para que no tropecemos, porque el que está ciego tropieza. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, porque dice Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Aquí habla de la tibieza, hermano. Aquí habla de la... Fíjate bien lo que te está diciendo de ver. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero lo que más me interesa es esto. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Sí, y que te quiten esa ceguera espiritual, si es que la tienes. Si no la tienes, es que amas a tu hermano, es que hay luz. Tus ojos son la lámpara del cuerpo, son los ojos. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Aleluya.